Bienvenidos a nuestra primera clase sobre la oración. Me alegro mucho de que te hayas unido a nosotros. Si no has tenido la oportunidad de ver el video de introducción, te animo a que pongas pausa a este video y lo veas ahora mismo. Para comenzar, quiero hacer una aclaración. Yo estoy aprendiendo junto contigo. Cuanto más aprendo sobre la oración, más me doy cuenta de que hay mucho más que experimentar y cuanto más oro, más quiero hacerlo. Así que vamos a sumergirnos juntos. La oración se encuentra a través de toda la Biblia, desde los primeros capítulos de Génesis hasta los últimos versículos de Apocalipsis. Esta es solo una pequeña muestra de las oraciones en la Biblia. Recuerda, el libro de los Salmos se le llama el libro de oración de Israel. Así que, ¿por qué oramos? ¿Por qué es tan importante hacerlo? Como cristianos entendemos que la oración es la más íntima conversación con Dios. Anhelamos volver al jardín del Edén, donde Adán y Eva caminaban con Dios en el frescor de la tarde y disfrutaban un ambiente de paz. Pero vivimos en un mundo de ruidos, prisas, aglomeraciones. Pasamos luchando y empujando y frustrándonos con miedo e intimidación. Eso es todo lo contrario a la serenidad. En la oración se nos invita a casa, a un lugar de paz y gozo, amistad y franqueza e intimidad y aceptación, afirmación y seguridad. La oración es un momento en el que dejamos que Dios cante su canción de amor sobre nosotros. No tenemos que ser tímidos. Dios nos invita a su casa, a su corazón. Imagina el salón del corazón de Dios, donde te invita a ponerte las pantuflas y acomodarte para conversar tranquilamente sobre tu día. O van a la cocina, donde hay charlas y risas. Tal vez anhelas unirte a Dios en el cuarto de estudio para aprender y crecer con Él. O en el comedor para festejar y celebrar. Puede ser tiempo que pases en el taller, donde te invita a ser un colaborador creativo de Dios. Tal vez simplemente necesitas ir al dormitorio para ese descanso tan necesario. En la oración llegamos a experimentar la amistad con Dios. También oramos porque los cristianos entendemos que el poder de Dios fluye sobre y a través de las personas que oran. Una manera fácil de entender esto es que cuando nosotros trabajamos, nosotros hacemos el trabajo, pero cuando oramos, Dios trabaja. Como personas del mundo occidental y del siglo XXI, a menudo caemos en la trampa de sentirnos autosuficientes. Metemos las manos en los bolsillos y decimos, me las arreglaré por mí misma. Muchas gracias. Pero la oración no es pasiva. Cuando invitamos a Dios a participar en nuestros desafíos de cada día, Él liberará poder en nuestras vidas. Tendremos más sabiduría, más discernimiento, más confianza y más valor. Dios puede cambiar nuestras actitudes y nos mostrará milagros. Antes de continuar, me gustaría abordar algunas excusas que las personas tienen para no orar. La primera excusa es que Dios no le importa lo que me pasa, que está lejano y distante. A menudo esto se expresa como la idea de que Dios está demasiado ocupado para preocuparse por mí y mis pequeños problemas. O algunas personas sienten que son egoístas y piden cosas para ellas mismas. Pero Jesús fue muy claro cuando se refirió a esto en el capítulo 7 de Mateo. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Dios es un Dios bueno y amoroso y Él quiere escuchar a sus hijos, quiere que le pidamos y quiere darnos buenas cosas. La segunda excusa es que Dios realmente no tiene la habilidad de responder a la oración. La pregunta que debemos hacer es, ¿crees que Dios es poderoso o débil? En la Biblia aprendemos que Dios tiene poder sobre la naturaleza, como cuando partió el Mar Rojo o cuando Jesús alimentó a miles de personas con solo unos trozos de pan y pescados. La Biblia enseña que Dios tiene poder sobre circunstancias, como cuando abrió las puertas de la prisión para que Pedro pudiera salir libre. Y la Biblia muestra una y otra vez que Dios tiene poder para cambiar los corazones de las personas, como cuando transformó a Saulo, quien perseguía a los cristianos, en Pablo, quien se convirtió en uno de los más grandes misioneros de la fe. Dios ciertamente se interesa y es absolutamente capaz. Al acercarnos a la oración, quiero hacer una advertencia sobre 2 trampas en las que puede caer la gente cuando aprende a orar. Una trampa es la del legalismo, la idea de que solo hay una manera correcta de orar, que debes hacer ciertas oraciones de ciertas maneras. Si eres alguien que hace listas, como yo, o alguien a quien le gustan las fórmulas, esto es algo que debes tener en cuenta. El legalismo puede hacer que la oración se convierta en un hábito sin sentido, en una carga o en una camisa de fuerzas, y no en la conversación fácil que Dios anhela tener contigo. La otra trampa es lo opuesto al legalismo, es decir, la permisividad excesiva. Esta es la actitud de que la oración no necesita estructura o disciplina. Es como sea que quieras orar. Sin embargo, todos sabemos que no podemos crecer y aprender sin una estructura. Sin esqueleto, sería solo un charco en el suelo. Necesitamos cierta estructura en nuestras oraciones porque nos ponen en un lugar donde Dios puede trabajar en nosotros para transformar nuestras vidas y nuestro interior. El escritor Henry Nouwen lo expresa bien cuando dice: la paradoja de la oración es que te pide un esfuerzo grande mientras que solo puede ser recibida como un regalo. No podemos planear, organizar ni manipular a Dios, pero sin una disciplina cuidadosa, tampoco podemos recibirlo a Él. El mejor consejo que puedo darte mientras estás aprendiendo a orar es este: ora como puedas, no como no puedas. Todos estamos aprendiendo a comunicarnos con nuestro Padre Celestial y no tenemos que hacerlo bien desde el principio. Si crees que tienes que tenerlo todo arreglado antes de orar, date cuenta de esta realidad. No podemos desenredar todas nuestras preocupaciones en este lado del cielo. Pero Dios es suficientemente grande como para ocuparse de cada una de ellas hoy. Además, no sientas que necesitas saber todo sobre la oración antes de orar. Un hijo de Dios no puede hacer una mala oración. Un padre amoroso simplemente quiere hablar con su hijo o hija y no se preocupa por los tropiezos o tartamudeos que pueda tener, ni por elegir palabras equivocadas. Pablo nos recuerda de esto cuando escribe en Romanos: de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me gustaría explorar contigo el rico vocabulario de la oración, ampliando tus horizontes mediante la introducción de 3 formas de orar.
Esto lo aprendimos de las enseñanzas de Richard Foster, quien es un devoto seguidor de Jesús y hombre de profunda oración. Foster describe estos 3 movimientos de la oración como hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera. La oración hacia adentro es la que trabaja para transformar nuestro ser interior. La oración hacia arriba se enfoca en aumentar nuestra intimidad con Dios, mientras que la oración hacia afuera se dirige al mundo que nos rodea. El primer movimiento es la oración hacia adentro. Eso es simplemente mirar dentro de nosotros mismos bajo la guía de Dios con el fin de transformar y purificar nuestros corazones. Empezamos aquí porque si no nos ocupamos de nuestro verdadero yo y de nuestras cosas, lo bueno, lo malo y lo feo se filtra en nuestra relación con Dios y con otras personas. Los códigos de la ley en el Antiguo Testamento fueron dados para que la gente que no es santa pueda estar en una relación con Dios, quien es santo. Las leyes eran para ayudar a la gente a limpiarse. Este tipo de oración nos ayuda a limpiarnos y a acercarnos más al corazón de Jesús. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más desarrollamos su carácter. Un antiguo ejercicio de oración llamado oración de examen es un ejemplo de oración hacia adentro. Examen viene del latín que significa la aguja del peso en una balanza. La balanza es una evaluación precisa del peso de un objeto. La oración de examen es una evaluación precisa de lo que está sucediendo en tu vida. Este tipo de revisión no es algo malo. Fortalece nuestra comprensión de nosotros mismos y de Dios. Hay 2 componentes en este tipo de examen: nuestra conciencia y nuestro conocimiento. Tomar conciencia es volverse más sensible a la presencia de Dios en nuestras vidas y de cómo respondemos a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es como descubrir los pasos de Dios a través de nuestro día. Una sencilla pregunta que ayuda a tomar conciencia de la presencia de Dios es: ¿en dónde me he encontrado con Dios hoy? ¿Fue en un amanecer que me recordó la belleza de la creación de Dios? Tal vez fue en las palabras de aliento que te dio un compañero de trabajo que te recordó que Dios está contigo en los momentos difíciles. Tal vez fue la risa que compartiste con tus hijos y experimentaste el gozo de esa relación especial. O fue el encuentro con una persona difícil en tu vida donde tuviste otra oportunidad de aprender sobre paciencia y gracia. Tomar conciencia significa recordar los movimientos y la presencia de Dios en tu vida. El segundo componente es conocimiento. Es una oportunidad para descubrir las áreas de tu vida que necesitan sanidad o limpieza. Yo lo comparo con una herida que se ha infectado. Para que sane rápidamente y bien, necesitas abrir la herida, dejar salir la pus y la infección. Así que esa es una oportunidad para buscar con Dios qué hay en tu corazón. Es una búsqueda conjunta con tu Padre amoroso para limpiar tus heridas. Es importante hacer esta búsqueda con Dios porque si lo haces solo, las justificaciones pueden abundar y puedes actuar como el doctor más engañoso de tu comportamiento. O puedes torturarte pensando que no eres digno de ser amado ni redimido y que Dios tiene razón al darte la espalda. Tenemos que alejarnos de ambas trampas. ¿Por qué es importante examinar? Sabemos que la autoconciencia proviene del autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos, más conscientes somos de cómo tendemos a comportarnos y reaccionar en diferentes situaciones. Incluso los primeros griegos
Lo sabían. Sócrates dijo que una vida no examinada no merece la pena vivir. Jesús fue muy claro al decir que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Así que confrontar la verdad, incluso sobre las cosas que queremos mantener ocultas en la oscuridad, puede hacernos libres hacia la luz. ¿Cómo funciona? Es una combinación de recordar y reflexionar. Es muy sencillo. Yo utilizo esta oración por la noche cuando el día ha terminado. Simplemente le pides a Dios que repase el día contigo. Tal vez Dios te recuerde una palabra de enojo que dijiste o cuando te irritaste injustamente con alguien. Tal vez Dios te recuerde un momento en el que dijiste una palabra de aliento, aliviando la carga de alguien, o pronunciaste una oración tranquila para pedir paciencia cuando te sentiste frustrada. Luego reflexionas sobre tus respuestas pidiendo perdón cuando sea necesario y escuchando una palabra de bendición de parte de Dios. Esta oración se presta a llevar un diario. Si eres alguien más verbal, escribes tus luchas y celebraciones para descubrir cómo Dios está transformando tu corazón. Conozco a otros que hacen este ejercicio de oración cuando están literalmente haciendo ejercicio, dando un paseo o jugando a encestar en el patio. Sea como sea, este es un momento de sanidad y esperanza. El salmista nos recuerda en el Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Dios promete guiarte a un camino lleno de sanidad. Más que hablar de la oración de examen, me gustaría darte la oportunidad de practicarla. Adelante, ponte cómodo. Te guiaré en la oración dándote espacio para encontrarte con tu Padre Celestial. Empecemos. Padre Celestial, vengo a ti para que mi corazón sea sanado. Sé que solo quieres lo mejor para mí porque me amas profundamente. Ven, Espíritu Santo, guíame durante mi vida y muéstrame dónde estuviste presente. Muéstrame dónde me he desviado de lo que deseas para mí. Por favor, perdóname por no estar atento y ser obediente a ti durante esos momentos. Recuérdame los regalos que me has dado hoy. Aumenta mi conciencia de ti en estas situaciones. Te pido que me guíes mañana mientras busco ser tu luz en el mundo. Gracias porque escudriñas mi corazón con amor y traes sanidad a mi vida. Amén. Así es de sencillo y así de profundo. La oración es una conversación con Dios que fortalecerá nuestra relación con Él. Una manera de construir nuestra relación con Dios es permitirle a Dios que suavemente busque, sane y te guíe. Te animo a que descargues la guía de estudio de esta sesión sobre la oración interior. Incluye este ejercicio de oración, la oración de examen, para que puedas practicar. Gracias por acompañarnos. La próxima vez hablaremos del problema de la oración sin respuesta y exploraremos el segundo movimiento de la oración hacia arriba. Hasta entonces, mantenga la fe.